Pues los chicos, bien. Entonces, les decía esto, vamos a ver el tema de la generación eléctrica en las distintas centrales termoeléctricas hoy. Si tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver también las centrales hidroeléctricas, para hacer esa comparación, la comparación entre ventajas y desventajas, también en lo general, en el funcionamiento, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el punto de vista ambiental, para después también ahondar un poco más en lo que es la generación eléctrica fotovoltaica. De esta manera ustedes van a tener un paneo general en cuanto a la generación de energía, pero también van a entender por qué es tan importante enfocarnos en las fuentes de energía renovable y por qué es tan importante enfocarnos específicamente en la generación fotovoltaica. Ustedes teniendo esa base van a entender el porqué del estudio, el porqué o la importancia de su tecnicatura y del desempeño de la tecnicatura en, eh, en la producción de energía eléctrica, ¿no? Así que bueno, vamos a, fíjense, una central termoeléctrica, dice acá, es una instalación, ¿sí? Siempre lo vamos a ver desde ese punto de vista, desde la instalación. Una instalación de generación de energía a partir del calor de la combustión, ¿sí? Tanto de combustibles fósiles, como veíamos en las clases anteriores, perdón, tanto de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón, en el interior de una caldera. ¿Se acuerdan cómo yo les decía que era una caldera? En líneas generales, en un momento les dije para que ustedes entiendan un concepto muy básico que incluso utilizaba con unos alumnos, era que ustedes tengan idea, más o menos es una pava, les dije una vez. Bueno, hoy vamos a ver cómo funciona la caldera, cómo funciona un intercambiador de calor, ya entrando en un concepto un poco más técnico, ¿no? Les dice acá que en la actualidad el sector eléctrico utiliza como fuente eléctrica energética primaria, perdón, combustóleo, dice acá, generado a partir de derivados del petróleo, en aquellas unidades alejadas de los centros urbanos, y gas en las plantas centrales cercanas a ciudades. Esto a nivel mundial, ¿no? Nosotros acuérdense que, por ejemplo, acá en Argentina, en Salta puntualmente, tenemos centrales termoeléctricas que funcionan, que funcionan a partir de gas y de vapor, ¿sí? Y también, bueno, después tenemos centrales hidroeléctricas y ya vamos a ver la diferencia. Bueno, fíjense acá, sea cual sea el combustible utilizado, ¿sí? Las centrales termoeléctricas funcionan según un esquema, un esquema general, un esquema básico, ¿sí? En donde las diferencias, dice acá, viene dada por el tratamiento que le damos a cada uno de los combustibles, ¿sí? Y ese tratamiento enfocado desde el momento anterior a ser inyectado o incluido en la caldera, ¿sí? Tengo también que tener en cuenta lo que es un generador eléctrico, ¿sí? Los generadores eléctricos de las centrales tienen dos elementos principales, dice acá. El rotor, en el que se produce el campo magnético, que gira con el propio rotor, sí, gira con el propio rotor, y un estator que está colocado alrededor del rotor y que aloja las bobinas estáticas en donde se induce el voltaje. Entonces, no sé si recuerdan en la primera clase, que seguramente esa capaz que la vieron todos porque debe estar colgada en la plataforma, en la primera clase yo les dije, ¿se acuerdan cuál era el principio de la energía? ¿Alguien se acuerda? ¿La energía se destruye? Se transforma. Bien, Se justo estaba tra- pensando, te iba a nombrar, Iván. La energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Yo les decía, bueno, tenemos que utilizar. En un momento un compañero me decía, la energía potencial del agua almacenada en un embalse, por ejemplo, que después pasaba a energía cinética, que después pasaba a energía mecánica y por último a energía eléctrica. Entonces, esa transformación de los distintos tipos de energía la vamos a ver acá en las centrales térmicas también, ¿sí?
Bien, vamos a la caldera de vapor. ¿Qué es la caldera de vapor? Ustedes tienen acá un dibujo, un intercambiador de calor básicamente, ¿sí? Es un aparato que permite producir vapor a alta presión y temperatura, ¿sí? mediante la aplicación del calor resultante de la combustión de carbón, ¿sí? a un serpentín de tubos por donde circula agua. Los serpentines de tubos están acá. Capaz que algunos ya conoce este tipo de, de, de aparatos en donde no deja de ser como un intercambiador que podemos tener en la casa, ¿no? a otra escala. Fíjense acá, este proceso se realiza en el interior de esta carcasa, que acá lo toma como vasija cerrada, ¿sí? Y el rendimiento, dice, típico de una caldera es del 83%. ¿Sí? O sea que lo que sale tiene un rendimiento del 83% en función del combustible que ingresó. El rendimiento típico de una caldera es 83% y está medido como la relación entre el incremento de la energía en el fluido y la energía liberada en el proceso de combustión. ¿Sí? En relación entonces de cuánto ha incrementado la energía del fluido que circula acá, ¿sí? y la energía que libera en ese proceso de combustión. ¿Qué voy a obtener acá de esta caldera? Juan, ¿qué voy a obtener en esa caldera? Cuando yo ingrese el combustible, caliento, ¿sí? aumenta su temperatura, ¿y qué sale de acá? Vapor, Muy bien, presión. bien. Tenemos vapor a alta presión, perdón. Bien, obviamente acá en este dibujo, fíjense los dispositivos de seguridad. Fíjense, tengo un aporte del fluido, que en este caso es agua, ¿sí? El combustible, que genera la combustión de ese combustible, valga la redundancia, genera el aumento de temperatura, ¿sí? Esa combustión tiene gases, ¿sí? que tengo que liberar gases, por ende tengo que tener una válvula de escape, ¿sí? Y tengo salida de vapor, como me decía Juan. Una vez que comienza a hervir el agua, llega a su punto de ebullición, genera vapores en esta zona, en la zona alta acá de la caldera. Estas son las válvulas. En la zona alta de la caldera, con una válvula de seguridad. ¿Para qué esta válvula de seguridad? Para cuando supere la presión, permite la liberación de vapor. Y la salida del vapor saturado, ¿sí? a una temperatura determinada, es lo que yo después voy a utilizar. ¿Por qué? Porque ese vapor va a tener una temperatura determinada. ¿Sí? Si está en ebullición, 100 grados, porque es la temperatura de ebullición del agua. Entonces, entro a un sobrecalentador para aumentar la temperatura de ese vapor, y el vapor sobrecalentado es lo que yo voy a utilizar en el proceso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, vamos ahora a la otra parte, porque, a ver, necesito volver, ahí está. De este vapor sobrecalentado, ¿sí? o sobresaturado que sale de este proceso, ¿sí? vamos a ir a una turbina. ¿Sí? Esta es la foto de una turbina de la empresa de generación que yo les comentaba la clase pasada, en donde nosotros estamos trabajando. Esto es una turbina pero no de acá de Argentina, sino en Chile. ¿Qué es una turbina? Es una máquina rotativa, ¿sí? accionada por agua, vapor o gases calientes. En este caso la va a accionar el vapor que sale de esta caldera, ¿no? Lleva unas paletas, que son estos los álabes, que una vez hablamos de los álabes de la turbina, ¿sí? montada alrededor de un eje. ¿Sí? La fuerza del agua, del vapor o de los gases, les repito, en nuestro caso el vapor, va a chocar con estos álabes, ¿sí? y va a hacer que gire, proporcionándole a ese eje la energía mecánica. ¿Sí? Las turbinas se usan actualmente, dice acá, en las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Son distintas las turbinas que yo utilizo para vapor que para agua. Pero en ambos casos se utiliza este concepto se utiliza lo que se conoce como turbina. Bien, dice acá, la apariencia física de las turbinas depende de la aplicación. Obviamente esto que yo les decía que son diferentes. Por ejemplo, las turbinas de vapor y gas tienen varios rodetes de álabes montados sobre el mismo eje, ¿sí? Y el rendimiento típico de una turbina de vapor es de un 45% y el de gas es de un 34%. ¿Qué quiere decir esto?
que voy a utilizar mayor cantidad de combustible en una turbina de gas. Voy a necesitar mayor combustible para generar mejor rendimiento. Fíjense, ya vamos a ver las ventajas y desventajas también. Básicamente el funcionamiento de una central térmica, entonces yo les decía, necesito inyectar combustible, tengo los quemadores, eso va a generar el proceso de combustión, tengo una bomba de agua para alimentación de esta caldera, el intercambiador de calor propio de la caldera, el vapor que se genera, que ingresa a la turbina. Esos álabes que tenía yo acá generan la rotación del eje y le dan la energía mecánica, que luego el generador va a producir o va a transformar en energía eléctrica. Esa energía ingresa al transformador, en realidad ingresa a un alternador porque yo genero corriente continua y tengo que transformarla en corriente alterna, y luego puedo distribuir esa energía eléctrica que yo he generado. ¿Sí? Por supuesto que tiene todo un sistema de apoyo, en donde puedo tener una recirculación, porque el agua que yo tengo acá, fíjense que acá tengo un condensador. ¿Qué es lo que hace? Ese vapor, hay vapor que no utilizo acá en esta turbina, lo voy a condensar y voy a generar agua. ¿Sí? Entonces, esa agua vuelve a recircular para el ingreso. ¿Sí? Lo mismo acá. Tengo un sistema de enfriamiento del agua y vuelvo a ingresar al proceso. Vamos a ver ahora la diferencia en el funcionamiento de las turbinas de gas. Hasta acá hablábamos de generación con turbinas de vapor. Vamos ahora a una turbina de gas. La generación eléctrica, dice acá en las unidades de turbogás, se logra aprovechando directamente en los álabes de la turbina la energía cinética que resulta de la expansión del aire y de los gases de combustión, comprimidos y a altas temperaturas. Aprovecho la velocidad de esos gases, básicamente. ¿Qué se emplea como combustible? Gas natural o diésel. Y se puede quemar combustible o petróleo crudo. Esto nosotros en el país no utilizamos petróleo crudo. El rendimiento es del 30%. ¿Se acuerdan cuál era el rendimiento de una turbina de vapor? Era más del 40%. ¿Sí? Yo les decía que teníamos que utilizar más combustible en este tipo de plantas, las que utilizan gas. ¿Sí? Este circuito lo tienen, así como les había mostrado el circuito anterior, de una turbina de una central que utiliza turbinas de vapor. Este es el circuito de las centrales que utilizan turbinas de gas. Veamos acá las ventajas y las desventajas. Estas plantas, dice, son más sencillas y menos costosas que las de vapor. Yo les voy a dejar dentro del cuestionario, ¿sí? Una tarea para que ustedes analicen imágenes de una central con turbinas de gas, una central con turbina de vapor, y van a ver que aparentemente uno diría, bueno, son bastante parecidas, ¿no? Pero ahí vamos a entender esto de este concepto de por qué es más sencillo y menos costoso, tal vez. Tienen gran facilidad de uso, arranque y velocidad de producción inicial. También tiene que ver con eso. La aplicación óptima es la producción discontinua de energía. ¿Por qué discontinua? ¿Se acuerdan cuando la clase pasada hablábamos de CAMESA? Y yo les decía, bueno, CAMESA regula la inyección de energía eléctrica a la red. Entonces, estoy necesitando mayor cantidad de energía, llamo a la central termoeléctrica y le digo, necesito que produzca tanta cantidad de megavatios, por ejemplo. Entonces, esta producción discontinua y esta facilidad permite que yo pueda comenzar la producción para la demanda que me han solicitado de una manera mucho más óptima, ¿sí? Mucho más rápida. Entonces, bueno, para apoyar las principales centrales durante las horas pico, y esto es así, de hecho yo les comentaba en un momento en la clase que tenemos guardia permanente, obviamente, en las centrales de producción, y en el momento en que reciben la demanda o la cantidad que necesitan inyectar a la red,
comienza esta producción, y justamente como dice ahí, para dar apoyo, porque hay otras centrales que, por ejemplo, acá la central de Cabra Corral, que si bien es cierto no es térmica, es hidroeléctrica, no produce en forma permanente, sino cuando hay picos de consumo y reciben la orden o la demanda de una determinada cantidad de energía para producir, ¿no? Bueno, la potencia máxima actual es de 250 megawatts, depende del tipo de central, ¿no? Esa es otra consulta, esa es otra pregunta que va a estar dentro del práctico para que ustedes investiguen cuáles son o cuál es la producción en nuestras centrales termoeléctricas. Vayan anotando porque después van a necesitar la info en el práctico. Los gases de combustión, después de trabajar en la turbina, se descargan directamente a la atmósfera. Los gases de combustión. Es más, alguno pasó, yo siempre tomo de ejemplo la central que está en el ingreso de Salta, después de la rotonda, en donde uno va para Güemes o ingresa para la ciudad. Ahí hay una central termoeléctrica. Y mis hijos siempre cuando pasamos por ahí me dicen, mira, mamá, está contaminando porque libera humo a la atmósfera. Ahí hay un concepto en donde todo el mundo dice está liberando humo. No, en realidad no es humo, sino que es vapor de agua. ¿Sí? Y hay una legislación que la vamos a ver casi al final de la clase, en donde no es que yo puedo liberar vapor a cualquier temperatura tampoco, ¿no? Entonces, por estas chimeneas se libera vapor, pero a una temperatura determinada, ¿no? Los gases de combustión, después de trabajar en la turbina, se descargan directamente a la atmósfera. Esto es lo que les hablaba recién. ¿Cuál es la diferencia con el humo? Que el humo son partículas quemadas y el vapor no, el vapor es partículas de agua. Se quema combustible en mejor calidad, bajo contenido de azufre, para disminuir la emisión de partículas sólidas y, bueno, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno. También tiene que ver con esto de la legislación vigente, ¿no? Hay una legislación en donde me dice hasta cuál es el umbral que tengo permitido, ¿m? Permitido liberar. Entonces, hay centrales que utilizan catalizadores o diferentes óxidos. El óxido de vanadio también se utiliza mucho para disminuir esa cantidad de óxido de nitrógeno y de óxidos de azufre. Es más, se elimina, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, si utilizamos un catalizador, podemos dividir, por ejemplo, le inyectamos amoníaco, y podemos producir, es un catalizador sensitivo, sensible, que ataca solamente al óxido de nitrógeno y al nitrógeno en particular. Entonces lo divido en agua y en nitrógeno, que no es lo mismo que liberar óxidos de nitrógeno, ¿sí? El combustóleo, el problema es ese. El combustóleo no es ni más ni menos que un combustible residual, ¿sí? En proceso de refinación. ¿Cuál es el inconveniente? Que tiene un alto contenido de azufre. Entonces es muy contaminante. Entonces sí o sí tengo que disminuir la cantidad de azufre que se elimina, los óxidos de azufre, porque básicamente al combinar después ese óxido de azufre con el agua en el ambiente, se produce ácido sulfúrico y es lo que se conoce como lluvia ácida, ¿sí? Adivinen qué país es el que tiene la mayor cantidad de índice de lluvia ácida. ¿Recuerdan que la clase pasada decían que China era el principal productor de carbón? Bueno, también va por ese lado, por la cantidad de azufre que libera la atmósfera, ¿no? Entonces, si bien es otro tipo de central, ya vamos a ver también las que utilizan carbón, pero el inconveniente es la cantidad de azufre que tiene el combustible que están utilizando. Bien, veamos las centrales con ciclo combinado, que justamente hablando de esta central que está en el ingreso a Salta, es una central que tiene 2 ciclos combinados. Perdón, están integradas por 2 tipos de diferentes unidades generadoras, turbogás y vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas centrales? Una vez terminado el ciclo de generación en las unidades donde utilizo turbogás, ya les voy a mostrar una foto de las turbinas y del ciclo, los gases desechados tienen un importante contenido energético, ¿no? ¿Cuándo veo esto?
porque mido la temperatura al salir de esos gases. Esta energía se utiliza para calentar agua, y volvemos, ahí es donde es el ciclo combinado, porque caliento el agua y ¿qué pasaba? Generó vapor. ¿Sí? Llevó el agua a su punto de ebullición y generó vapor. En lo que se conoce como caldera de recuperación. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando la energía que yo tenía en el ciclo anterior para generar este vapor, utilizarlo en las turbinas, mover ese eje que hablábamos hace rato y genero energía eléctrica también. ¿Sí? Es un proceso muy parecido a las termoeléctricas convencionales, dice acá. Pero el rendimiento en general de un ciclo combinado asciende a un 50% y más también. Entonces, cuando tengo solo turbina de gas, 30% de rendimiento, alrededor de un 30%, más o menos. Cuando tengo uno de vapor, 40%, pero cuando combino ambos ciclos supera el 50% de rendimiento. ¿Sí? Hay 3 variantes que yo tengo que tener en cuenta, como dice acá, en cuanto al criterio de diseño en esta fase de vapor, ¿no? Tiene que ser sin un quemado adicional de combustible, porque si no, no estoy haciendo el aprovechamiento que yo quiero en el ciclo. Un quemado adicional de combustible para el control de la temperatura en un punto de rocío, ya vamos a ver a qué se refiere con punto de rocío, o también puede ser con un quemado adicional de combustible para aumentar la temperatura y presión de vapor. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta esto a la hora del diseño, que es lo que busca la generación. ¿Quiero quemado adicional de combustible o no? Y cuando tengo quemado adicional de combustible, ¿para qué? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces, somos varios los que estamos resfriados, me parece. Ay, Este, perdón. no, estamos todos igual. Ventajas y desventajas. ¿Sí? A ver, esperen que tengo una consulta en el chat. Vamos a ver. Ah, bien. Y Romina me decía que se transforma la energía. Bien, Romina. Bueno, ventajas y desventajas. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de planta? Una de las ventajas es la posibilidad de construirla en 2 etapas, porque tengo básicamente 2 ciclos, uno a gas y uno a vapor. La primera turbogás puede ser terminada en un plazo breve, ¿sí? E inmediatamente puedo empezar la operación. ¿Sí? Entonces me permite producir con una parte de ese ciclo que yo voy a utilizar después. Y luego puedo terminar la construcción de unidad de vapor y completarse un ciclo combinado. Por ejemplo, en el Bracho, en Tucumán, estaba la empresa Plus Petrol, yo la conocí como Plus Petrol, ahora es Central Térmica del Bracho. Ellos tenían 4 ciclos combinados, pero el último ciclo faltaba en su momento terminar, y sin embargo lo tenían produciendo 3 ciclos combinados y un ciclo más solo con la parte de la generación de gas, ¿sí? Utilizando gas natural. Entonces, ellos empezaban la producción, tenían su producción de energía, pero sin embargo podían seguir construyendo la parte de la combinación del último ciclo, aprovechando esa energía que producían con la parte del ciclo de gas, ¿no? Las centrales del ciclo combinado, dice acá, de gas natural son más baratas que una termoeléctrica convencional y aumenta la energía térmica generada. ¿Sí? Acá lo toman en función de ganancia. Con la misma cantidad de combustible y rebajando las emisiones citadas arriba de un 20%. Entonces, ¿sí? Como queda como un 0,35 kilogramos de dióxido de carbono por kilowatt hora producido. Entonces, a ver, nosotros siempre decimos que voy a tener emisiones de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, si esta combinación de ciclos me permite a mí disminuir la cantidad de emisiones que yo libero en la atmósfera, la hace una planta mucho más sustentable en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Una térmica convencional difícilmente supera el 30% de rendimiento, hablando de las de gas, ¿no? Mientras que las de ciclo combinado, está esto que yo les comentaba, arriba de un 50% de rendimiento. ¿Sí? ¿Cómo aumenta ese rendimiento? Quiere decir que el uso de combustibles fósiles que yo utilizo es menor. ¿Sí?
voy a producir también menor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Y ahí compara con las centrales que utilizan carbón. Entonces, ahí vemos también, y volvemos a retomar siempre este concepto de las emisiones gaseosas, del efecto invernadero, del cambio climático. Entonces, vamos a contribuir a una disminución, en líneas generales, de dióxido de carbono a la atmósfera. Podemos volver a lo mismo de la clase pasada y me dirán, bueno, sí, pero nosotros eliminamos o generamos muy poco dióxido de carbono en función con otros países u otros, sí, otros países básicamente. Pero la idea es que dentro de la generación energética que tenemos como país, tengamos la menor eliminación de gases de efecto invernadero posible. ¿Sí? De eso se trata el compromiso de disminución de emisiones. ¿Sí? Ahí está cómo funciona un ciclo combinado. Ay, me dice Ariel, el vapor de agua para el resfrío, pero a baja presión. Sí, es buen consejo. Bien, en un ciclo combinado, ¿sí? Fíjense que no es ni más ni menos que, ¿se acuerdan las fotos? A ver si puedo volver atrás. Las dos fotos que yo les mostré, acá tengo un solo generador, tengo la turbina, es un gráfico sencillo, ¿no? Fíjense que combinamos esto de turbina de gas con el funcionamiento de una turbina de vapor, de generación a partir de vapor, y tenemos el funcionamiento acá, en este gráfico. Entonces, lo mismo, tengo el ingreso de combustible, tengo la turbina, tengo la generación de vapor, pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a utilizar esa energía de la combustión del gas para calentar el agua que tengo acá en la caldera y generar el vapor a partir del cual voy a tener luego también la generación de energía, ¿sí? De energía eléctrica. De ahí el concepto, como les decía al principio, de un ciclo combinado. Vamos ahora a las carboeléctricas que tanto las nombramos y que tanto hablamos hasta hace un ratito en esta comparación que es inevitable. Fíjense, prácticamente no difieren en cuanto a la concepción básica, porque lo que yo utilizo es como combustible el carbón, ¿no? El único cambio, fíjense, es el uso del carbón como combustible y que los residuos de la combustión requieren un manejo más complejo en el caso de las termoeléctricas. Acá es donde, ¿se acuerdan que yo les decía? Necesito disminuir la cantidad de azufre y de nitrógeno que libero, de óxidos de azufre y dióxido de nitrógeno que libero al ambiente, porque hay una legislación que me especifica cuánto o qué porcentaje tengo que eliminar. Me da un valor umbral. Bien, en las centrales que utilizan carbón con alto contenido de azufre, tengo que instalar equipos de control de emisiones, y eso se conoce como desulfuradores. ¿Sí? En la siguiente figura se muestra una central carboeléctrica, ya se las voy a mostrar, que no incluye equipos desulfurador. Hay tres centrales básicas. ¿Sí? Una carboeléctrica sin sulfurador y sin quemadores duales, utilizando carbón. ¿Sí? Río Escondido es en México, con alto contenido de ceniza. Carboeléctrica sin desulfurador con quemadores duales para carbón y combustóleo. Acuérdense que estos son residuos de derivados del petróleo. Y la carboeléctrica con desulfurador y con quemadores duales. ¿Sí? El combustible primario es el carbón con contenido de azufre del menos del 2,6%. Nosotros al final vamos a ver cuáles son los porcentajes que tenemos permitidos. Esto puntualmente es en México. Pero me sirve para hacer la comparación con las centrales que nosotros vamos a ver y que vamos a tener acá en Salta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, volvemos y fíjense que el funcionamiento, ¿sí? Es muy parecido, pero a donde nos tenemos que concentrar en este caso, les vuelvo a repetir, es en el tratamiento de los residuos, ¿sí? Que genera este tipo de centrales. Entonces, fíjense lo que dice acá. Para remover ese material particulado que contienen los gases de combustión, o sea, esos materiales particulados que yo les hablaba al principio, durante la quema de carbón sobre el medio ambiente, la central tiene que tener una chimenea de gran altura, que dispersa los contaminantes en las capas altas de la atmósfera,
Y también tiene que tener precipitadores que retienen buena parte de esos contaminantes en el interior de la propia central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo esto que yo les comento de estos valores umbrales, ¿sí? En donde lo que se tiene en cuenta es a partir de cuánto de ese contaminante es perjudicial para el medio ambiente. ¿Sí? Poseen filtros electrostáticos de partículas volátiles en el interior de la central. Volvemos a lo mismo. ¿Con qué objetos se definen esos valores umbrales? Yo les dije recién, bueno, hay un valor por encima de los cuales son dañinos para el medio ambiente. ¿Y qué quiere decir esto? Ustedes me dirían, bueno, pero sería ideal que no elimine nada. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta, ¿se acuerdan cuando decíamos en función de qué es renovable y no renovable? O en función de qué podemos decir ahora, hago una contaminación o no. En el tiempo que tarda el ambiente en regenerarse, ¿sí? En volver al estado anterior al que yo eliminé tal sustancia. ¿Sí? En función de eso, yo voy a definir si esa sustancia es contaminante y en qué grado, ¿sí? Cuál es el daño que genera, ¿sí? Cuáles son las consecuencias. Entonces, en función de eso, voy a definir también esos valores umbrales que tiene la legislación hoy en día. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, profe. Todo Bien. bien. Bueno, Sí, vamos ahora profesora. perfecto, al sistema de manejo y almacenamiento de cenizas. Esperen que está muy activo el WhatsApp, evidentemente, y me está generando ruido. Bueno, una vez quemado el carbón en la central, las cenizas producidas en la combustión tienen que ser retiradas y dispuestas en un lugar adecuado, esto del manejo de residuos que nosotros hablábamos recién. Las cenizas pesadas, provenientes del fondo del hogar y la caldera, ¿sí? Del hogar de la caldera pueden ser manejadas a través de un sistema que conduce las partículas hasta un sitio de almacenamiento temporal. Y este sitio de almacenamiento temporal después también es todo un tema, pero bueno. En el cual se cuenta con descargadores mecánicos, alimentan los camiones encargados de hacer la disposición final en el patio de cenizas. Aguántenme un segundo. Voy a cerrar acá, porque si no me llegan todos los ruidos. Ahí está. ¿Se ve? Ahí Bien, sí. perfecto. Sí, Entonces, ese lugar donde yo dejo las cenizas, ¿sí? Tengo que tener un sistema primero para conducir, ¿sí? Y para dejar, para depositar y para tratar ese residuo, ¿no? Fíjense ahí dice, cuenta con descargadores mecánicos que alimentan camiones encargados de hacer la disposición final en un patio de ceniza. Párrafo aparte, ¿qué pasa con esa ceniza? Veamos entonces cuál es el impacto ambiental. El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas convencionales que utilizan como combustible justamente el carbón. La combustión del carbón, dice acá, tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre que contaminan en gran medida la atmósfera. Acuérdense lo que les dije recién, el dióxido de azufre después genera, al juntarse con el agua, al combinarse con el agua, una reacción química que produce ácido sulfúrico y que luego cae, cuando llueve, cae como lluvia ácida. El nivel de emisión de esos contaminantes son menores, ¿sí? En los de combustible, cuando utilizo estos combustibles que son residuales derivados de petróleo, la emisión de dióxido de azufre y hollines ácidos son prácticamente nulos en las plantas de gas. Aún así, la legislación me exige el control periódico de las emisiones, ¿no? Y que se respeten estos valores que están puestos en la normativa. Fíjense, la emisión de dióxido de carbono medida en kilogramos por kilovatio. El gas natural es 0,44 kilogramos por kilovatio. El fuelóleo 0,71, la biomasa, cuando utilizo leño o cuando utilizo madera, es 0,82,
Y fíjense el carbón, 1,45, es el que más emisiones produce. ¿Sí? Ojo, acá en la quema de leña y madera también, porque justamente lo que hago es quemarlo, ¿no? Pero el carbón es el que mayor emisión de dióxido de carbono tiene. Entonces, vamos de nuevo a los países en donde tenemos funcionamiento de centrales que utilizan, centrales termoeléctricas que utilizan carbón como combustible. Vamos a hacer una comparación con las emisiones de dióxido de carbono en esos países y a su vez relacionemos a ver si están con el compromiso o no de la disminución de emisiones a la atmósfera, con esto de los objetivos de desarrollo sustentable. Y vamos a tener una sorpresa, entre comillas, cuando hagamos esa comparación. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos hace unas clases cuando nos tocábamos el tema del cambio climático. Veamos entonces las ventajas y las desventajas. Como si hablamos de costos, son las más baratas. ¿Por qué? Si nosotros vemos una construcción, y esto es importante después apreciarlo también, claro, yo digo, pero la construcción es más o menos parecida a la otra, se utilizan, incluso en esta tengo chimeneas, tengo que tener un lugar de depósito, toda una cuestión, pero si lo comparo con la producción de megavatios, obviamente que voy a decir que es una central mucho más barata, entre comillas, que las otras dos que mencionábamos, ¿sí? El uso de combustibles calientes genera emisiones de gases de efecto invernadero, de lluvia ácida, es lo que les comentaba, eso como desventaja, ¿no? Al ser combustibles fósiles, ¿qué pasaba? Son combustibles perdón, son fuentes de energía no renovables, ¿sí? Entonces, es una fuente de energía finita. En algún momento, ¿sí? Se van a consumir todos esos recursos, por ende, y evidentemente no se regeneran en un tiempo, en un periodo geológico eh, del Rápido. hombre, la vida del hombre, exactamente. Entonces, tenemos una regeneración, en el caso de que fuese así, muchísimo más lenta, ¿no? El uso obviamente va a estar limitado a la disponibilidad que yo tenga de esa fuente de energía, ¿eh? A la disponibilidad y a las reservas, ¿no? También habla acá del concepto de rentabilidad económica, ¿no? ¿Qué tan rentable es el uso de esas fuentes renovables, de esas fuentes no renovables, perdón? Obviamente, cuanto menor sea la disponibilidad, va a aumentar ese costo también. Las emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local. Por eso esto de liberar los gases a la atmósfera o el vapor a la atmósfera, pero en una temperatura determinada. ¿Sí? Porque si no, obviamente que voy a alterar el ecosistema alrededor de esa planta, de esa central. Afectan negativamente los ecosistemas fluviales, ¿sí? Debido a los vertidos de agua caliente. La ley nos exige, ¿no? La normativa vigente nos exige un control en la temperatura del agua que yo elimino a los cauces. De hecho, si ustedes se fijan, vuelvo de nuevo a los piletones de esta central. Es más, cuando pasen por ahí, tengan la oportunidad de pasar, se van a fijar y van a mirarla ya con más detalle. Termoandes, cuando salimos de Salta, tiene los piletones de enfriamiento, no es ni más ni menos que esto. El agua sale a una temperatura en la que no puede ser eliminada con esa temperatura a los cauces o al flujo normal de agua. Entonces, lo que tengo que hacer es bajar la temperatura, ¿no? ¿Para qué? Para no afectar esto, los ecosistemas fluviales. De todas maneras, nunca sale a la misma temperatura que la que está escurriendo, entonces hay una alteración, ¿no? Lo que hay que definir es si esa temperatura con la cual yo elimino el agua de mi planta o de mi central termoeléctrica genera o no un daño ambiental, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, tenemos los valores umbrales, por esto no quiere decir que salga con una temperatura muy baja o a la misma temperatura que el agua en la que yo la estoy eliminando, pero al no producir daño, tomo como normativa estos valores y en función de eso puedo decir si estoy cumpliendo o no con la normativa vigente.
El rendimiento en muchos casos es nulo comparado con el rendimiento ideal, a pesar de haberse realizado grandes mejoras en la eficiencia, hablando de las centrales de cuando utilizan carbón, ¿no? Vamos a ver ahora las centrales diésel. Esta es la última que nos queda ver como central. ¿Qué utiliza la tecnología diésel? Utiliza un motor de combustión interna, ¿sí? Sigue siendo el principio de motor de combustión interna, aprovechan la expansión de los gases, ¿eh? De los gases de combustión para obtener la energía mecánica, que es lo que después voy a transformar en energía eléctrica, ¿sí? Y quiero que resalten este concepto de aprovechamiento de expansión de los gases, ¿no? De los gases de combustión. Actualmente este tipo de motores consumen una mezcla de combustóleo y diésel. De acuerdo con la información de los fabricantes de los equipos, hoy en día, y dependiendo de la cantidad de combustible, las unidades pueden consumir este combustible puro o mezclado con diésel. Y acá me habla de una de las centrales, ¿sí? En Baja California, que tiene 3 unidades de 37,5 megawatts en cada una, que utilizan como combustible una mezcla de un 15% en diésel y de un 85% de combustóleo, ¿sí? Bueno, y esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Nosotros que lo vemos desde el punto de vista ambiental, de hecho ya lo hemos hablado, pero fíjense la cantidad de dióxido de carbono en función de los combustibles que yo voy a utilizar, ¿sí? Madera con la quema, en este caso, por ejemplo, 38 kilos de carbón me producen 103 kilos de dióxido de carbono. 71 kilos de madera, o sea, mayor cantidad de cuando quemamos madera, o sea, mayor cantidad de madera utilizada en la quema, me produce menos cantidad de kilogramos de dióxido de carbono, ¿no? O sea, como se mantienen estos valores que vimos en unas diapositivas anteriores. 24 kilos de petróleo me dan 74 kilos de carbono, y 23 kilos de gas natural solamente producen 53 kilogramos de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, al concepto de estas emisiones de dióxido de carbono a partir del combustible que yo utilice como fuente de energía. De ahí que también tengo en cuenta este concepto del rendimiento de una central de ciclo combinado, que es hasta ahora la que mayor rendimiento nos da, porque también lo comparo en función de las emisiones de dióxido de carbono que genera su funcionamiento, ¿sí? Mm. Vamos a ver ahora este concepto de normas ambientales, ¿eh? Me olvidé de poner acá el link, ya háganme acordar que lo ponga en el chat para que ustedes vean, porque yo acá les puse solamente, las he nombrado, las resoluciones, pero sería importante por ahí el que quiera ahondar, que tenga la resolución completa para después analizarla, porque a lo mejor le sirve, a lo mejor alguien se desempeña en el ambiente de alguna de las centrales, entonces por ahí está bueno conocerlo específicamente, ¿no? En cuanto a normas ambientales, en nuestro país tenemos lo que se conoce como manuales de gestión ambiental. Ok, Juan, sí, me hacía una pregunta en el chat. Después dejamos la clase grabada. Perfecto. Bien, en cuanto a normas ambientales, entonces les decía que tengo los manuales de gestión ambiental, ¿eh? Y esos manuales de gestión ambiental rigen para las centrales térmicas convencionales, las de ciclo combinado, las de gas, las de vapor, y tenemos estas resoluciones, año 90, 93 y 95. Las centrales hidroeléctricas tienen otro manual de gestión y es la resolución 718 del año 1987. Y después también tenemos manuales de gestión ambiental que incluye o que específicamente que apuntan al sistema de transporte eléctrico de extra y alta tensión, ¿sí? ¿Qué son esos manuales? Bueno, los manuales, nos dice acá, nos dan las pautas metodológicas para que yo realice una evaluación de impacto ambiental, ¿sí?, de un nuevo proyecto para las que van a construir, y el plan de gestión ambiental que va a abarcar a todas las etapas. Acuérdense siempre de esto que yo les decía, el proceso, a ver, cuando yo mido el impacto ambiental, voy a ir desde la etapa de prefactibilidad, en donde yo estoy estudiando el proyecto, la parte de estudio del proyecto, la construcción y luego el funcionamiento y el cierre.
de esa industria, por ejemplo. Entonces acá les dice que estos manuales abarcan las etapas de prefactibilidad hasta la construcción, ¿sí? No funcionamiento. Las resoluciones respectivas obligan a los responsables de los proyectos, ¿sí? De los proyectos, a cumplir con esas pautas y con determinados límites de contaminación y mediciones específicas para cada actividad. Les repito, estos manuales abarcan hasta la construcción, no funcionamiento, ¿sí? La resolución del ente regulador ha establecido los procedimientos de programas de gestión ambiental. En nuestro país hay una legislación que nos exige esto que les digo, la presentación de los proyectos de evaluación de impacto ambiental. Y obviamente tienen un formato y tienen unos requisitos a cumplir. Y nosotros tenemos el estudio de impacto ambiental acá en Salta y, bueno, la evaluación de impacto ambiental a nivel nacional. Entonces voy a tener que cumplimentar la legislación provincial y la legislación nacional. ¿Qué pasa con la operación? ¿Se acuerdan que acá habíamos hablado de la prefactibilidad hasta la construcción? Vamos a ver ahora qué pasa con la operación. Tenemos anexos, ¿sí?, a estos manuales, anexos ambientales de centrales térmicas en explotación, es decir, en funcionamiento. Los anexos específicos para cada central obligan, primero, esto que yo les decía, a cumplir con la legislación nacional, la legislación provincial y, lo que no les dije, la legislación municipal. Específicamente en lo referente a la calidad del aire, del agua y de los residuos peligrosos que puedan generar la central. El funcionamiento, ¿no? Nos exige también identificar en un plano de planta los puntos de descarga de efluentes líquidos. Dice, informe a los 3 meses de toma de posesión. ¿Por qué esto? Porque efluentes líquidos desde el punto de vista, ustedes saben que un efluente es lo que yo no utilizo en mi proceso, lo que descarto de mi proceso, ¿sí? Y el efluente que yo tengo en estas centrales, más allá de las emisiones gaseosas o de las emisiones de vapor, tengo como efluente también el agua que ya no recirculo en mi proceso, ¿sí? La que puedo recircular, la voy a recircular. La que no, queda como efluente. Entonces, me pide que identifique los puntos en donde yo tengo esas descargas de efluente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una central de carbón, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, el principal problema es la gestión de los residuos de las partículas que elimino en el proceso? Bueno, tendría que, si tuviese una de esas centrales, definir los puntos de descarga, ¿sí? Después dice relevar las condiciones ambientales, y evaluar los impactos actuales y posteriores, ¿sí? ¿Dónde van a estar o dónde me van a decir a mí cómo evaluar esas pautas, esos impactos? Van a estar dados acá en el manual de gestión ambiental como pautas metodológicas. Entonces, volvemos a estos manuales de gestión ambiental. Ya sea que yo tenga una central térmica, una central hidroeléctrica o me dedique al transporte de energía. Fíjense acá hay una aclaración que dice, este es un diagnóstico que tiene que incluir un modelo matemático de estimación de emisiones, ¿sí?, y de calidad de aire a entregar a los 6 meses del funcionamiento. Tengo que hacer los cálculos y decir, bueno, miren, mi proyecto, mi planta en funcionamiento va a tener estos valores de emisiones. Obviamente que cuando yo hago esas proyecciones me voy a dar cuenta si cumple con la normativa o no. Si cumple con los valores que los vemos en la próxima diapositiva, que son, a ver, que están acá, estas emisiones, ¿sí? Si están dentro de estos valores que yo pongo acá, ya sea que utilice fuel oil como combustible, o carbón, gas natural, o combustible líquido, ¿sí?, me va a decir a mí cuánto voy a eliminar de dióxidos de azufre o de óxidos de nitrógeno, ¿sí?, en material particulado, ¿no? Y voy a saber si cumple o no con esa legislación. En el caso que sí, los tengo que mantener, y en el caso de que no, tengo que emplear métodos para
bajar las emisiones y cumplir con los valores que me exigen, ¿sí? Tengo que hacer un plan de gestión, ¿sí?, para estos residuos, para estos efluentes, con las medidas de tratamiento previstas para los problemas detectados, ¿sí? En el caso del agua, por ejemplo, la temperatura del agua, bueno, tengo que hacer un plan de gestión para que la eliminación sea en la temperatura que corresponde. Por ejemplo, los piletones de enfriamiento, ¿sí? Instalar equipos de medición de dióxidos de azufre o de óxidos de nitrógeno y también de material particulado, ¿sí?, en el caso de que el combustible sea el carbón, por ejemplo. También tengo que instalar equipos de medición del material particulado para el registro continuo de las emisiones. Es decir, no es que los voy a medir una vez en la prefactibilidad o en la construcción, voy a hacer una proyección antes de que empiece a funcionar y me voy a olvidar. No, periódicamente tengo que realizar ese control de medición. En las plantas menores a la producción de 50 megavatios tengo que realizar mediciones periódicas trimestrales. Ahí ya me dice cada cuánto tengo que hacer esas mediciones. Obviamente tengo que cumplir con los niveles máximos de emisión por chimenea de partículas en suspensión, de óxido de nitrógeno, de dióxidos de azufre, según el combustible del que se trate, ¿sí? En el caso de turbovapor, bueno, tengo estas emisiones, ¿sí? Bueno, el ente regulador, ¿se acuerdan que la clase pasada nombramos al ente regulador? Además de la evaluación, dice, y aprobación de las tareas, va a verificar a lo largo de la vida útil la ejecución de las medidas correctivas, ¿sí? O sea que el ente regulador tiene este poder de policía, entre comillas, ¿sí?, en donde va a verificar en el funcionamiento de la planta que las medidas correctivas sean realizadas, ¿sí? Se tienen que asegurar de que se realizan según lo planificado. Y va a hacer controles permanentes a su juicio, ¿sí?, según él lo crea conveniente, sobre contaminación gaseosa, sobre efluentes líquidos y sólidos, ¿sí? Y acá les nombra dos resoluciones también del ente regulador que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las normas nacionales y locales. ¿Y cuál es el valor que va a prevalecer? El valor más exigente, obviamente, ¿eh? Y de la presentación, de planes de gestión ambiental para los generadores de energía eléctrica. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor yo tengo una legislación nacional, bueno, tengo, ¿no?, valores nacionales, y a lo mejor en algún municipio la legislación sea más exigente, el valor umbral sea menor. Bueno, ¿cuál voy a cumplir? El más exigente. Si el del municipio es menor, cumplo el del municipio, y si el de nación es menor, cumplo el de nación. ¿Se entiende? Entonces siempre tiene que prevalecer el valor umbral más exigente. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, así les explico lo último. Somos poquitos hoy. Bueno, en el caso de la evaluación de impacto ambiental que nos exige el ministerio, ¿no?, hay todo un procedimiento también para la presentación de las evaluaciones de impacto ambiental. Hay una normativa para la presentación de las evaluaciones de impacto ambiental, y es ahí donde, al ser un procedimiento obligatorio, ¿no?, la ventaja de la presentación y de la exigencia es que nos va a permitir identificar los impactos o los potenciales impactos, ¿no? Y también eh, no solo identificar, sino predecir, en esto que yo les decía, bueno, tengo que hacer una proyección, ¿eh? Y también mitigar los potenciales impactos, ¿sí? Ver de qué manera voy a disminuir esos impactos y los voy a controlar, ¿sí? Ya sea en un proyecto, en el proyecto de obra, o bien en el funcionamiento de la actividad, ¿sí? Ahora, eso va a tener en cuenta el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Y, a ver, y en esta presentación lo que se busca, ¿sí?, es que sea un instrumento que, como yo lo voy a presentar previo al inicio de mi proyecto, me va a permitir, o le va a permitir al Estado,
al Estado y a la misma empresa también, tomar una decisión en cuanto a la ejecución o no del proyecto. ¿Sí? Em, el estudio de impacto ambiental o la evaluación de impacto ambiental, acá en Salta presentamos el estudio de impacto ambiental, es un procedimiento técnico-administrativo, ¿sí? Y tiene este carácter que yo les decía, preventivo. La Ley General de Ambiente, que es la Ley 25.675, le da este carácter preventivo, ¿sí? Y me permite eso, una toma de decisión informada, ¿sí? Informada por parte de la autoridad ambiental, ¿sí? Respecto a la viabilidad o no del proyecto y de la gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que es un marco normativo ambiental que tenemos que cumplir y que aplica a cualquier proyecto, ¿sí? No solo la construcción de una central, sino a cualquier proyecto que genere o que pueda generar un impacto ambiental significativo, ¿no? Bueno, después, obviamente, una vez que se realiza esa evaluación, la autoridad competente va a emitir, el Ministerio de Ambiente emite una declaración de impacto ambiental, ¿sí? O bien un certificado de aptitud ambiental, ¿sí? Según la norma particular que yo tenga en cada jurisdicción. Yo les voy a dejar ahora el link acá en el chat para que ustedes consulten. Hay un video interesante también en la página del Ministerio de Ambiente en donde les explica todo este funcionamiento de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, ¿no? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Dudas o consulta? No, profe, por ahora no. Por ahora todo No, tranquilo. profe. Bien. ¿Qué Profe, vamos a hacer? Sí. ¿y cada cuánto se hace ese informe que usted estaba hablando? Bueno, la legislación te exige, depende del proyecto, que vos presentes tus informes periódicos, pero la evaluación de impacto ambiental, que es de lo que estábamos hablando, se lo realiza en forma previa, ¿no? Antes de empezar la construcción, yo tengo que tener presentada la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Y después, depende del tipo de proyecto, de funcionamiento del proyecto, voy a tener una presentación periódica que me exija el Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente de la provincia, ¿no? Obviamente que tengo que tener en cuenta esto que yo te decía, lo que me exige el municipio, lo que me exige la provincia y lo que me exige Nación, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que tener básicamente ese estudio de impacto ambiental? Primero una descripción del proyecto que van a realizar, ¿no? La línea de base ambiental, ¿cuál es la línea de base? El diagnóstico previo a el funcionamiento de ese proyecto. El marco legal, qué legislación tengo que cumplir, ¿no? ¿Qué más? Un análisis de alternativa. ¿Eh? ¿Qué pasa si no puedo realizar una cosa o la otra? La valoración de los impactos ambientales, la identificación primero y después la valoración de los impactos ambientales de mi proyecto, ¿sí? En todas las etapas, en la etapa de construcción, en la etapa de funcionamiento y en la etapa de cierre. Es importante, porque si no, después quedan proyectos con pasivos ambientales significativos que la empresa levanta, se va y queda eso para que sea a cargo del Estado, ¿no? Entonces, tiene que estar contemplado todo el proceso. Cuando lo construyo, cuando funciona y cuando se cierra. Cuando no funciona. ¿Cómo, perdón? Cuando no funciona también, porque Exactamente. Sí. Obviamente que eso me da distintas etapas de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y eso ya lo va a definir la normativa específica del proyecto en sí. Les repito, no es solamente para las centrales, sino para cualquier tipo de proyecto que genera un impacto ambiental, ¿no? Bueno, después van a ver también ahí, incluso en el link que yo les paso, que hay una categorización para determinar si un proyecto tiene que estar sujeto o no a esa presentación de la evaluación de impacto ambiental. Y también de acuerdo a la complejidad del proyecto, ¿no? No es lo mismo la construcción de un galpón para el almacenamiento de granos
a una central termoeléctrica o a la generación o a los proyectos mineros que tengo en la Puna, por ejemplo. No es lo mismo la evaluación de impacto ambiental de la instalación de un parque solar en la Puna a una generación o una extracción de litio, ¿sí? Entonces, la normativa establece también esto de cuáles son las categorías, qué tiene que presentar cada uno, ¿sí? Cuáles son los alcances, y también dice cuál es el periodo de revisión de ese estudio de impacto ambiental o no. No revisión o no, sino la revisión en cuanto a cuáles son las etapas, ¿no? Y si tengo que tener o no intervención de otras partes especializadas en ese proyecto en sí. ¿Qué otra cosa me va a determinar? Si tengo que tener audiencia pública, cuál es el periodo que tiene que llevar o que tiene que cumplir, en qué periodo se tiene que cumplir esa participación pública, de qué manera lo voy a hacer, cómo la voy a convocar. Todo eso me dice la legislación referente a la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Y obviamente en función de eso, después se toma la decisión de llevar adelante o no de la emisión de estas certificaciones ambientales o la declaración de impacto ambiental, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Les vamos a, primero terminen el cuestionario, los que faltan terminar, ahí está la ley 25675, la ley ambiental, gracias Ariel. Yo se las voy a dejar de todas maneras, ahora aprovecho que la colgaste. La voy a dejar en el material de clase para que ustedes puedan tenerla como referencia. Va a ser muy bueno que la veamos, pero a mí me gustaría hacer un compendio. Una vez que terminemos de ver el funcionamiento de las centrales, vamos a hacer un marco legal para ordenarles un poco, porque ustedes van a ver la ley nacional, pero necesito que tengamos en cuenta cuál es la legislación a nivel provincial y a nivel municipal, ¿sí? Si bien es cierto, hay centrales que tengo acá en el municipio de Salta, después tengo en Güemes, en Coronel Moldes, entonces vamos a tratar de ver en dónde están la generación, cuando conozcamos cómo funcionan todas, vamos a ver en dónde están ubicadas dentro de nuestra provincia y vamos a ver el marco normativo que les aplica, ¿sí? Hoy lo que vimos es el marco general a nivel nacional para las centrales termoeléctricas, ¿sí? Así que bueno, como les decía, nos queda el que falta terminar el cuestionario de la clase pasada, complétenlo entre hoy y mañana, que tienen mañana hasta última hora para presentarlo. A partir de ahí se va a habilitar el cuestionario específico de lo que vimos hoy, y una pregunta de foro, que vamos a ir al foro y vamos a contestar ahí. Y en esto, bueno, obviamente que somos muchos y son pocas las centrales termoeléctricas que tenemos, pero fíjense lo que contesta el compañero para que no se repita. Yo les voy a pedir en el foro que me digan cuáles son las centrales, que me nombren una central termoeléctrica y que me digan la producción de megawatt que tiene esa central hidroeléctrica, termoeléctrica, ¿sí? Eso lo vamos a contestar en el foro. Les repito, lean lo que escribe el compañero anterior para que no contesten lo mismo, ¿sí? Y vamos a tener esa actividad. El cuestionario va a ser muy sencillo sobre las centrales termoeléctricas y luego las preguntas de foro, ¿sí? Bien, profe. Bien, bueno. Chicos, acuérdense, ahí está el link para el grupo. No se olviden de ingresar. Por ahí el fin de semana es más fácil. Si tienen alguna duda, me lo consultan. Y bueno, si no, capaz que alguno de los compañeros les puede responder también, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, chicos, los despido por hoy. Que tenga Bueno, buen día. profe, hasta luego. Chao, profe, que se Buen mejore. fin de, chicos. Buen Que estén fin de. bien, gracias. Chao, chao.